Apocalipsis 22 y vamos a hacer lectura de los primeros 9 versículos y vamos a poner mucha atención en cuál es el último mandamiento que tenemos registrada en la revelación. Repito, Apocalipsis 22 del 1 al 9. Vamos a leerlo juntos. Dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los ilumina, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Amén. Tomen asiento, hermanos. Pues vamos a iniciar nuestro estudio bíblico en esta noche y me parecía muy pertinente poder citar este versículo número 9 del capítulo número 22, porque contiene lo que es el último mandamiento que encontramos en las Escrituras. Y es un mandamiento muy explícito, muy sencillo y no deja lugar a ninguna duda, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: adora a Dios, adora a Dios. Y bien, pues entonces si el último mandamiento de la Escritura, y desde el principio, capítulo número 4, vemos a los seres humanos adorando a Dios, pues lo menos que debemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, es la búsqueda de la adoración a Dios. Pero esta búsqueda de adoración a Dios, sin lugar a dudas, nos tiene que llevar por un proceso de aprendizaje, por un proceso a través del cual la revelación y la experiencia nos hagan verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Dice Jesús: porque tales adoradores son los que busca el Señor. Entonces, este es el propósito que tenemos de poder llevar a cabo estos estudios. Así que estamos hablando sobre la adoración y la semana pasada tratamos de abordar el tema de la adoración en el sentido de poder entender que hay dos formas de acercarnos a la adoración en la Biblia. Y una es a través de una experiencia recorriendo libro por libro lo que la Biblia nos enseña sobre la adoración, y la otra es recurrir ya a lo que otros hermanos y hermanas han podido ver a lo largo de años de estudio y en una cuestión sistematizada poder ver algunos ya aspectos claros sobre la adoración. Y hemos partido a efecto de poder empezar a dar un marco de referencia. Hemos partido con un aspecto sistemático y hoy, si Dios nos lo permite, ya nos vamos a meter
en un aspecto más de una teología bíblica. Esto es, vamos a ir a empezar a ver libro por libro lo que la Biblia nos enseña sobre la adoración. Bueno, la semana pasada estaba compartiendo con ustedes una definición que a mí me parece muy interesante acerca de la adoración. La semana pasada, en este bosquejo que les estamos dando, en nuestra introducción, hablábamos acerca de este aspecto de la adoración que hemos remarcado, de su importancia. Y bueno, partíamos de tratar de invitarles a que cada uno de ustedes pensara en una definición de adoración. Si cada uno de nosotros tiene de alguna manera ya por la experiencia definida lo que es la adoración. Y quizás, bueno, y de hecho espero que conforme vayamos viendo todos estos estudios, su concepto de la adoración se puede ir enriqueciendo. Y a lo mejor tal vez con el paso del tiempo ustedes van a decir, no, esa definición ya no me gusta. Creo que de acuerdo a lo que he aprendido, esta definición de adoración es la más, me satisface más. Incluso tal vez usted pueda enriquecer esa definición y poder tener ya una definición más amplia. Pero yo le compartía una definición el hermano Warren Wiersbe, que me parece a mí una definición breve pero muy interesante. Él dice que la adoración es la respuesta con todo lo que somos a todo lo que Dios es, ¿verdad? Eso es lo que él dice. Y les decía, bueno, a manera de resumen, la semana pasada tratábamos de definir qué es la adoración y desarrollamos 5 conceptos interesantes que la Escritura nos muestra que es la adoración. Dice, en primer lugar, que la adoración es una sumisión reverente. Esto es lo que entendemos en un principio como adoración. Y apelábamos al hecho de que tanto en el idioma hebreo como en el idioma griego, las palabras literales o las palabras que se utilizan y que se han traducido como adoración significan postrarse y que dan la idea precisamente de la sumisión. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, veíamos a aquel siervo de Abraham que en 3 ocasiones en ese capítulo número 22 de Génesis dice que se postró adorando a Dios. Literalmente la palabra shaká, que es la palabra hebrea, significa postrarse. Y esta es una idea de sumisión y de reverencia. Por eso decimos que la adoración es una sumisión reverente del ser humano. Y en el Nuevo Testamento no hay mucha diferencia, porque ahí la palabra griega también se traduce como postrarse, como inclinarse, como arrodillarse. Y esto es lo que vemos en la adoración de los magos de Oriente, ¿verdad? La palabra proskuneo que se utiliza ahí es precisamente una palabra que significa arrodillarse, postrarse. Y entonces por eso decíamos que la adoración en primer término la debemos visualizar como una sumisión reverente. Pero también en la Biblia notamos que algunas palabras relacionadas con la adoración nos hablan de servicio. ¿Sí? Nos hablan de servicio. Porque la Biblia nos dice que Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto entonces nos habla de que nuestro servicio a Dios es parte precisamente de nuestra adoración. Es solamente cuando nos comprometemos o sometemos como sacrificios vivos que nuestro servicio o adoración es aceptable al Señor. Y esto es muy interesante, hermanos, porque de alguna manera esto toca mucho de lo que lamentablemente es la práctica de muchos creyentes hoy en día. Piensan que por el hecho de venir un tiempo el domingo, cantar algunos himnos, participar de algunas oraciones, entregar una ofrenda y escuchar un sermón, ya es toda la adoración que ellos deben dar a nuestro Dios.
Y no, la verdad es de que si la adoración no es respaldada por el servicio, no hay adoración, no hay adoración. Pudimos haber pasado un rato muy interesante, ¿verdad?, en un edificio con otros que dicen profesar nuestra fe, pero realmente no se ve la adoración en una forma práctica. Por eso decimos que la adoración, o decíamos que la adoración es servicio. También dijimos que la adoración es alabanza. Y esta palabra alabanza es usada más de 130 ocasiones en el libro de los Salmos. Hay 3 diferentes palabras hebreas que se traducen precisamente así, alabanza. Y una de ellas, decíamos en nuestra lección pasada, nos habla de una expresión gozosa, ¿verdad? De una manifestación jubilosa por parte del adorador. Y esto tiene que ver entonces con el aspecto emocional del ser humano cuando adora. Y esto lo tenemos que ver así porque a veces pensamos que la reverencia y el júbilo o entusiasmo en la adoración no son compatibles. Y no es así. Podemos ser jubilosos, podemos expresar una alabanza gozosa, podemos expresar un canto, ¿verdad?, lleno de entusiasmo, con la debida reverencia al Dios que nosotros estamos adorando. Pero esto es precisamente algo que también está implícito en las palabras que se traducen como alabanza. Decimos entonces que la adoración es alabanza. También la adoración es compañerismo. La adoración es compañerismo primeramente entre Dios, pero también es compañerismo entre los creyentes, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estamos nosotros teniendo un compañerismo como parte de nuestra adoración. Entonces, implica esto, incluye el compañerismo entre los que adoran. ¿Recuerda usted que Jesús, hablando precisamente de un momento de adoración de un creyente, cuando dice, si tú traes tu ofrenda al altar, ¿y qué decía luego? Si te acuerdas, ¿verdad? Si te acuerdas que algún hermano tiene algo contra ti, o tal vez tú tengas algo contra un hermano, que dice, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Por qué? Porque la adoración no solamente es compañerismo con Dios, no solamente es una relación vertical, sino también es una relación horizontal, ¿verdad? Compañerismo con otros creyentes. Y finalmente veíamos que la adoración es expresión de la vida cotidiana. Una expresión bíblica de la adoración abarca toda la vida. Nuestra adoración en grupo tiene que revelarse en nuestra vida diaria. ¿Qué quiere decir? En este sentido, yo adoro a Dios en cada aspecto de mi vida. En la vida cotidiana yo procuro adorar a Dios, serle agradable a Él, alabar, que mi vida pueda ser una vida de alabanza, no solamente, repito, dentro de las 4 paredes de un templo, sino en la experiencia diaria de mi vida. Bien, pues llegamos entonces a lo que es nuestro estudio de esta noche, y hoy vamos a hablar en principio de la importancia de la adoración, y vamos a tratar, si el tiempo nos lo permite, de introducirnos en la adoración según nosotros la tenemos en el Pentateuco. Ahora, permítanme decirles, hermanos, que el Señor merece ser adorado por 4 razones muy importantes. Hay 4 razones que son básicas por las que Dios debe ser adorado. Esto no viene en los apuntes, así que si quieren tomar nota de esto. Pero, en primer lugar, debemos adorar a Dios porque Él lo manda. Ya lo vimos, es el último mandato que nosotros tenemos en la Escritura. Y de hecho es el primer mandamiento que encontramos en los 10, ¿verdad? ¿Sí han notado eso? Es el primer mandamiento que encontramos en los 10 mandamientos y es el último mandamiento que encontramos nosotros en la Biblia. Adora a Dios. Entonces, debemos adorar porque Dios lo manda. La segunda, debemos adorar al Señor porque Él lo merece, ¿verdad? Él merece ser adorado por ser nuestro creador, por ser nuestro sustentador, por ser nuestro redentor,
por ser nuestro proveedor, por ser nuestro protector, por cuántas cosas, hermanos, el Señor necesita ser adorado. Entonces, Él lo merece, no solamente porque Él lo manda, sino porque Él lo merece. En tercer lugar, es importante que nosotros adoremos porque tal vez usted no se dé cuenta, y hoy lo vamos a desarrollar un poquito más en nuestro estudio, pero vamos a ver que cuando nosotros adoramos, empezamos a involucrarnos en un proceso que tiene efectos correctivos y edificantes para nuestra vida. El proceso de adoración, hermanos, es un proceso también de corrección en nuestra vida. Cuando usted y yo nos encontramos en la presencia del Dios tres veces santo, el Espíritu Santo, una de las cosas que nos va a mostrar, lo vamos a ver más en detalle ahorita en Isaías capítulo número 6, es que nos va a mostrar nuestros defectos. Si la adoración no está mostrándonos defectos que usted y yo tenemos, entonces tenemos que revisar, porque cuando realmente estamos en la presencia de Dios, realmente tenemos necesariamente que ser confrontados con nuestra realidad espiritual. Y la cuarta razón, bueno, es que en la adoración nosotros como creyentes cumplimos los requisitos que Dios demanda para la plenitud del Espíritu Santo, asegurando así la vitalidad dinámica para todas las funciones de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto, verdad? Yo puedo formar parte de una comisión, voy a poner el ejemplo, evangelismo, pero si yo digo exclusivamente me voy a dedicar a evangelizar, no tengo nada que ver con aspectos propios de la adoración, ni siquiera me voy a congregar en los cultos para adorar, yo a dar testimonio nada más. Hermano, realmente entonces no estamos cumpliendo parte de ese requisito para ser empoderados por el Espíritu Santo. Realmente una real experiencia de adoración nos va a impulsar a testificar, y nos va a impulsar a testificar ¿con qué? Con poder, con poder. Entonces, estas son 4 razones que yo quería compartir con ustedes, pero vamos a ver entonces, en primer lugar, por qué es importante la adoración, y vamos a ver entonces su importancia. Hay muchos libros sobre adoración, usted puede buscar muchos de estos incluso en el internet, pero hay un autor muy interesante, el doctor A.W. Tozer, que califica a la adoración como la joya perdida de la iglesia moderna. Él dice, sabemos cómo predicar, cómo evangelizar, sabemos cómo tener compañerismo unos con otros, pero a pesar de eso, con todos nuestros puntos fuertes, fallamos muchas veces en nuestra adoración. Observamos cuando el predicador predica, escuchamos el canto del coro, el grupo musical, el solista, ponemos dinero en la ofrenda, pero fallamos muchas veces en la adoración. Él dice que usamos la actividad como un sustituto para la verdadera adoración. Tener una actividad relacionada con la adoración no necesariamente significa que yo estoy adorando. ¿Sí podemos entender esto? Estar participando de una actividad que se relaciona con la adoración no necesariamente significa que yo estoy adorando. Bien, la adoración debe importarnos porque le importa a Dios. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 5, que tienen que ver con lo que conocemos nosotros como los 10 mandamientos, para que podamos ver la importancia de la adoración. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna cosa, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Los primeros dos mandamientos, hermanos, se relacionan con la adoración. Es importante señalarlo, ya lo decía. El último mandamiento en la Biblia es adora a Dios, y los primeros dos mandamientos en el Decálogo tienen que ver con la adoración. No tengas dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento nos dice cómo adorar. No te harás imagen, dice la Escritura. Después, note usted cómo en los últimos versículos de Éxodo capítulo número 20, Dios regresa al tema de la adoración. Estos versículos enseñaban a los israelitas cómo edificar sus altares y cómo acercarse al altar en una forma respetuosa. Versículos 23 al 26, así termina el capítulo 20. Dice, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí. Sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Bien, entonces ustedes, en este capítulo 20, empieza hablándonos de adoración y termina hablándonos acerca de cómo debemos adorar. Entonces la pregunta es, ¿le importa a Dios nuestra adoración? Definitivamente que es algo que le importa a nuestro Dios. Podemos ver en el Nuevo Testamento pues muchas pasajes que nos hablan acerca de la iglesia adorando. Y entonces vemos la importancia de este tema. Pero ¿por qué es entonces importante la adoración? Vamos al libro del profeta Isaías y vamos a ver la experiencia del profeta adorando. ¿Por qué digo que es la experiencia del profeta adorando? ¿A qué se supone que va uno al templo? Adorar, ¿verdad? Adorar. ¿Y dónde es que tiene Isaías esta visión? En el templo, ¿verdad? En el templo. Dice así, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué es importante la adoración? Bueno, en primer lugar, porque en la adoración nosotros tenemos la oportunidad de ver a Dios. De ver a Dios. Hay un canto que dice, quiero verte, ¿verdad? Quiero tocarte. Y pareciera un canto sensual en el sentido de que queremos nosotros con nuestros sentidos físicos poder experimentar su presencia, ¿verdad? Pero Dios es espíritu. Y sin embargo, no es equivocado decir que cuando nosotros adoramos, tenemos la oportunidad de ver a Dios. En el templo,
que es donde Isaías recibe esta visión, dice que él vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y esta verdad, hermanos, no fue particular de Isaías. Hubo muchos otros siervos de Dios que tuvieron experiencias similares cuando estaban adorando. ¿Recuerdan ustedes a Pablo y a Silas cuando estaban en oración y en canto? Ellos tuvieron una revelación del poder de Dios, ¿verdad? Estaban cantando cuando la presencia de Dios se manifestó. David soportó sufrimientos que le hicieron clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y en medio de sus sufrimientos pudo ver a Dios por medio de la adoración y la alabanza. Él dijo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Porque en la adoración nosotros vemos a Dios. ¿Sí? Asaf, pues definitivamente uno de los muchos compositores, directores de canto que muy insignes en la escritura, compuso un salmo, el Salmo 73, en donde él habla un tanto acerca de su frustración. Parece decirnos, yo me porto bien, yo procuro estar bien con Dios, pero no prospero. Las cosas me parecen ir de mal, a veces de mal en peor. Y entonces ve al otro lado, a los que no son adoradores, a los que no llevan una conducta sana delante de Dios, y dicen, los malos prosperan. Los malos prosperan. Y entonces dice que entrando en el santuario, ¿verdad? O sea, entrando en la experiencia de adoración, él se da cuenta de una cosa. Dice que él entendió cuál es el destino de los malos. Porque el Dios a quien él adora es un Dios santo. Y tal vez los malos puedan tener un tiempo favorable de experiencias, pero tarde o temprano van a caer en las manos de un Dios santo y un Dios justo. Pero ¿cómo hubiera podido comprender esto Asaf? Y miren ustedes que muchas de las veces, yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, pero cuando las cosas no nos van bien, a veces lo que menos queremos hacer es venir a adorar. Hasta nos resistimos. No, yo no quiero ir hoy al templo, ¿verdad? Me siento enojado con Dios. Bueno, si realmente nosotros entráramos en una experiencia de adoración, podríamos ver a Dios, al Dios que adoramos. Entonces la adoración es importante porque vemos a Dios. Esto es lo que pasó con Isaías. Pero también es importante porque por medio de la oración nos vemos a nosotros mismos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios aquí que en el versículo número 5, que en este proceso de adoración, Isaías dice, ay de mí, porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, la experiencia de adoración entonces empieza con un encuentro con Dios, el Dios Santo, y en la medida en que él se da cuenta de la grandeza de Dios, él se da cuenta de lo terrible de su pecado. Ahora, yo personalmente no creo que Isaías haya sido un hombre depravado, ¿verdad? Era pecador, pero siendo profeta no creo que haya sido un hombre depravado, en el sentido de tener una conducta desagradable ante los ojos de Dios. Con todo eso en su experiencia de adoración, él puede darse cuenta de cómo es él, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la adoración es importante porque nos vemos a nosotros mismos. Y esto es interesante porque, y bueno, debemos tomarlo en cuenta en nuestros programas de adoración, no solamente de oración, pero en nuestros programas de adoración. En muchos de los programas de adoración
si usted quiere llamarlo liturgias, ¿verdad? Se incluyen a veces las oraciones de confesión. Ahora, pregúntese usted, ¿no es necesario que los que venimos a adorar tengamos que confesar? Pero muchas veces no lo hacemos. Damos por hecho que venimos muy bien, aunque tal vez por la mañana tuvimos un encontronazo de pareja, ¿verdad? O tal vez en el camino discutimos con el conductor que se nos cerró, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, nos debe hacer pensar. Constantemente necesitamos la gracia de Dios, porque nos vemos en medio de la adoración a nosotros mismos como Dios Santo nos ve. Si no fuera por la adoración, esta vista sería una experiencia aterrorizante, ¿no? Pero puesto que hemos visto a Dios, podemos entender también su obra. Sabemos que somos purificados, sabemos que no somos condenados, ¿sí? Esto fue lo que vio también Isaías, o sea, Dios no lo dejó con la impresión de que eres un pecador, sino Dios le proveyó los medios para su limpieza, para su purificación. Y esto ocurre también en el proceso de adorar. Cuando adoramos y vemos a Dios en su grandeza, nos vemos a nosotros mismos como pecadores, podemos entonces estar listos para recibir esa gracia que nos perdona. Ahora, la verdadera adoración, hermanos, necesariamente va a implicar una transformación por parte del adorador, ¿sí? O sea, no es solamente que yo sea consciente de un Dios santo y consciente de mi pecado, pero también va a haber una experiencia de transformación. Esto le ocurrió a Isaías en el templo, pero recuerden ustedes también a la mujer samaritana al lado del pozo, ¿sí? O los discípulos en el monte de la transfiguración, porque un encuentro con Dios lo que hace es transformar al adorador. Bien, otra cosa importante de la adoración es que por medio de ella nosotros también podemos ver al mundo, ¿sí? Mientras adoraba Isaías, vio a Dios, se vio a sí mismo, pero también vio las necesidades de su mundo. ¿En qué frase nosotros encontramos esta experiencia? Él dice, siendo hombre de labios, inmundo de labios, dice, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Jehová de los ejércitos. Estamos ahorita en un periodo en donde todos estamos un tanto alarmados, ¿verdad? Por la actitud de nuestro vecino del norte. Y muchas veces como dándose baños de pureza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué hacemos esto? Porque nosotros somos los justos, porque nosotros somos los que nos portamos bien. Y mire usted que la gente que le apoya, muchos de ellos son muy religiosos, pero muchas veces les lleva a acciones que realmente, pues muchas veces no tienen nada que ver con la misericordia de Dios, no tiene nada que ver con la compasión de Cristo, no tiene nada que ver con acciones que puedan glorificar a Dios. Pero una verdadera experiencia de adoración nos va a permitir ver las necesidades de nuestro mundo y equiparnos entonces así para un servicio efectivo a un mundo que está necesitado. Ya hemos visto que la verdadera adoración afecta la vida. Y qué triste es que a veces algunas iglesias han separado adoración y evangelismo. Algunas iglesias dicen, no, pues el enfoque de nuestra iglesia es el evangelismo. O el enfoque de nuestra iglesia es la adoración. A ver, espérame. Ambas deben ser la experiencia de la iglesia, ¿no? La adoración, el evangelismo. Así que, pues si nosotros tenemos esta visión, pues tenemos un mal entendido de lo que es la adoración. Porque al adorar
nosotros permitimos que Dios nos muestre cuáles son las necesidades del mundo. ¿Y cuántas veces Dios no ha despertado precisamente una pasión por las necesidades del mundo en una experiencia de adoración? ¿Sí? En una experiencia de adoración. Nuestra hermana Nadia nos compartía de su experiencia en el Congreso y yo supongo que fue parte, ¿verdad?, de ese proceso, no solo de escuchar las conferencias, pero de estar involucrado en momentos de adoración donde contemplando a Dios, contemplándome a mí mismo y contemplando las necesidades del mundo, yo digo, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Heme aquí, envíame a mí. Entonces, vemos este aspecto muy importante en la vida cristiana. Cito a un autor, Oswald Chambers, quien advertía a los futuros misioneros y decía: si tú no has estado adorando en cada oportunidad diaria a Dios, cuando llegue el momento de entrar en la obra de Dios, no solo serás inútil, sino un gran estorbo para los que estén trabajando contigo. Chambers reconoció la importancia de la adoración como una preparación para un servicio efectivo. Por medio de la adoración, Dios nos revela las necesidades del mundo a nuestro alrededor y nos prepara para poder enfrentar estas necesidades. Cuando usted tiene una vida de devoción a Dios, cuando usted practica la devoción personal, cuando usted practica la devoción de familia, esto sin duda va a ser un ingrediente, por llamarlo de alguna manera, que el Espíritu Santo va a utilizar para involucrar al adorador o a la familia en adoración en aspectos prácticos, hermanos, del servicio para Dios. Y finalmente, la adoración es importante porque faltar en nuestra adoración, tarde que temprano nos va a separar de Dios. Tarde que temprano nos va a separar de Dios. Pensemos por un momento en algunas experiencias que tal vez usted ha vivido en ciertas etapas de su vida. Cuando usted empieza a dejar de asistir a los cultos, cuando alguien deja de asistir a los cultos. Cuando dice, bueno, este domingo me lo tomo, no voy. Y luego viene un segundo domingo y dice, tampoco voy, voy al siguiente. No solamente es dejar de ir al templo, es de alguna manera el dar cabida a la oportunidad de empezar una separación con Dios. Y déjeme decirle que muchos de nuestros hermanos que tal vez ahorita están enfrascados en muchos conflictos morales en su vida, empezaron precisamente por despegarse de su adoración a Dios. Veamos, vamos a Romanos capítulo 1, verso 18 al 25, y vamos a ver cuál es la relación entre la adoración falsa y el pecado. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Gracias, hermana, le agradezco mucho. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Vemos pues en el comienzo de este libro a los Romanos cómo Pablo está explicando la razón por la cual el hombre es condenado ante Dios. Y él demuestra que su estado caído se debe a su rechazo de la adoración al Dios verdadero. Y entonces, siguiendo este proceso que Pablo delinea en estos versículos, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En otras palabras, no practicaron la adoración, la verdadera adoración. Como resultado, se envanecen en sus razonamientos, su necio corazón es entenebrecido, y cambian la gloria de Dios, los animales, ¿no? El hombre corruptible, por las aves, por los cuadrúpedos, por los reptiles. Y como resultado de esto, en juicio, Dios los entrega a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Esto sucedió ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén y amén. Entonces, Pablo demuestra que la caída de la humanidad en la locura, la corrupción y la lujuria resultó de su negativa de adorar al Dios vivo y verdadero. Honrarlo como a Dios, darle gracias a Dios. Ellos no lo adoraron, ¿verdad? No lo adoraron. Y esto fue lo que les llevó a toda esta situación tan lamentable. Entonces, la verdadera adoración es importante porque nos permite mantenernos en la línea apropiada, correcta. Si no lo hacemos, nos vamos a desviar. Y mire usted, hermano, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría en sí? La idolatría es atribuir a otro ser o criatura o objeto o experiencia la cualidad que solo le corresponde a Dios, ¿sí? A Dios. Y en este sentido, cuando yo no adoro al Dios verdadero, tarde que temprano voy a estar terminando adorando a uno de estos ídolos, porque los ídolos son una distorsión de Dios. Nosotros decimos, bueno, pero ya no nos inclinamos ante una imagen de madera, de yeso, pero ¿qué tal que usted se está inclinando ante otras cosas? Por ejemplo, la codicia. La codicia también se levanta como un poderoso, dice la Escritura, ¿verdad? La codicia, que es idolatría, es un ídolo. Y es un ídolo que está bien arraigado en el corazón de muchas personas, ¿no? Entonces, la adoración es importante. Bien, ok, vamos a dejar aquí esta presentación. Hubiera querido que ya nos hubiera dado tiempo para introducirnos en la adoración según Génesis, pero el tiempo se nos va como agua.